Un perrito se niega a dejar una bolsa en la calle. Lo que hay dentro es increíble. Recuerda suscribirte, dejar un like y un comentario si tú también amas a los perros. Don Mario siempre había sido un hombre sencillo, de esos que encontraban la paz en las cosas más pequeñas de la vida. Desde que había adoptado a Max, su fiel compañero de cuatro patas, sus días parecían tener un propósito renovado. Max había llegado a su vida en un momento inesperado, casi como un regalo del destino, cuando Don Mario había perdido a su esposa y sus hijos ya no vivían con él. Max, con sus ojos vivaces y su inquebrantable lealtad, le había devuelto la chispa a su vida. No había nada que le gustara más que sus paseos diarios, donde ambos compartían un silencio especial, como si se entendieran sin necesidad de palabras. Ese día en particular, sin embargo, parecía distinto desde el comienzo. Don Mario había despertado con una extraña sensación, como si algo importante estuviera por suceder. El cielo estaba cubierto por nubes que parecían prometer una suave llovizna en cualquier momento. La brisa era fresca y el olor de la tierra húmeda llenaba el aire. Mientras preparaba la correa de Max, miró por la ventana y notó cómo las hojas caían lentamente, llenando la acera de colores ocres y rojizos. Sonrió. El otoño siempre había sido su estación favorita. Le encantaba cómo el mundo parecía entrar en una especie de descanso, como si cada cosa encontrara su lugar antes de la llegada del invierno. Al abrir la puerta, Max salió corriendo con su entusiasmo habitual, dando pequeños saltos y moviendo la cola sin parar. Don Mario se rió. Siempre tan feliz, ¿verdad, amigo?, dijo, acariciando la cabeza del perro. El parque no quedaba lejos de su casa. Era un pequeño oasis verde en medio de la ciudad, un lugar que había visto generaciones de niños jugar, parejas enamorarse y ancianos como el encontrar paz en la naturaleza. Al llegar al parque, todo parecía tranquilo. Había pocas personas ese día, tal vez por el clima nublado. Max olfateaba cada rincón con su habitual curiosidad, pero Don Mario notó que, a diferencia de otras veces, Max no corría sin dirección. Parecía moverse hacia un lugar en particular, como si su instinto lo estuviera guiando hacia algo desconocido. Don Mario, sorprendido, decidió seguir el ritmo de Max sin apurarlo. No era común que el perro actuara de esa manera. Pasaron junto a un grupo de bancos desgastados por el tiempo y una fuente que hacía años había dejado de funcionar. Era una zona menos concurrida del parque, donde a veces se acumulaba la basura que algunos dejaban atrás. Max caminaba con la nariz pegada al suelo, tirando suavemente de la correa como si fuera una extensión de sus propios sentidos. A medida que se acercaban a unos arbustos en particular, Don Mario notó cómo las orejas de Max se alzaban, como si estuviera alerta. Justo al lado de un banco, vio una bolsa de plástico abandonada. Era una de esas bolsas viejas y gastadas, de color opaco, que podrían haber estado en ese lugar por días. A simple vista, no tenía nada especial, solo una bolsa más en medio del parque. Sin embargo, Max se detuvo en seco. Se quedó parado frente a ella, olfateando el aire con una intensidad que no era normal en él. Don Mario tiró un poco de la correa, tratando de que Max siguiera adelante, pero el perro se resistió. Max no se movía, ni siquiera ante la insistencia de su dueño. Algo en esa bolsa parecía haber captado toda su atención. Don Mario lo miró con curiosidad. Max tenía los ojos fijos en la bolsa y su postura era tensa, como si esperara algo. «Vamos, Max, no es nada», dijo con una sonrisa, pensando que su amigo estaba siendo demasiado curioso. Pero Max no le hizo caso. Incluso comenzó a gruñir levemente, un sonido bajo que Don Mario nunca había escuchado en él. La curiosidad de Don Mario creció. Max no era un perro que gruñera sin motivo, y menos aún por una simple bolsa en el parque. El gruñido de Max no era de enojo, sino de algo que Don Mario no podía identificar. Tal vez era una mezcla de alerta y preocupación, como si supiera que había algo importante que descubrir. Don Mario se inclinó para observar la bolsa más de cerca. No notó nada inusual al principio. Era solo una bolsa sucia, arrugada, probablemente olvidada por alguien. Pero al acercarse más, escuchó un sonido débil, casi imperceptible, que provenía del interior de la bolsa. Era un sonido suave, que apenas podía distinguirse en el murmullo de la brisa y los ruidos del parque. Max se quedó quieto, mirando a Don Mario con ojos implorantes, como si le rogara que no ignorara lo que estaba sucediendo. Don Mario sintió un escalofrío en la espalda. Con mucho cuidado, se arrodilló al lado de la bolsa y, lentamente, extendió la mano para abrirla. Cuando Don Mario acercó la mano a la bolsa, Max se mantuvo en silencio, observándolo con intensidad.
El sonido que había escuchado era apenas un susurro, pero lo suficiente para que sintiera una extraña inquietud en el pecho. Abrió la bolsa con delicadeza, como si temiera que lo que fuera que estuviera dentro pudiera asustarse o escapar. Lentamente, levantó la parte superior de la bolsa y la abrió un poco más, permitiendo que el interior quedara expuesto a la luz del día. En el fondo de la bolsa, rodeado de trozos de papel y algunos restos de comida vieja, vio algo que le hizo abrir los ojos de sorpresa. Era una pequeña figura acurrucada, un animalito que apenas se movía. Al principio, no pudo distinguirlo bien. Parecía un bulto de pelaje enredado y sucio. Don Mario, con cuidado, introdujo una mano en la bolsa, sintiendo el pequeño cuerpo temblar bajo sus dedos. Era un gatito, tan pequeño y frágil que apenas se notaba entre el desorden de la bolsa. El gatito abrió sus ojos, enormes y llenos de miedo, y lo miró con una mezcla de desconcierto y alivio. Estaba cubierto de suciedad y tenía el pelaje enredado y húmedo. Alrededor de él, la bolsa estaba ligeramente mojada, tal vez por la lluvia que había caído días atrás. Don Mario lo levantó con cuidado, sintiendo como el pequeño ser temblaba y se acurrucaba en su mano, buscando calor y seguridad. Max observaba con atención, moviendo la cola levemente y emitiendo pequeños gemidos de preocupación. Don Mario se dio cuenta de que el perro había estado consciente de la presencia del gatito mucho antes que él, y sintió una mezcla de sorpresa y admiración por su fiel compañero. Acarició la cabeza de Max y le habló en voz baja. «Buen chico, Max. Sabías que necesitaba ayuda, ¿verdad?» El gatito comenzó a maullar suavemente, un sonido débil y lastimero que rompió el corazón de Don Mario. Parecía que llevaba días sin comer, y su cuerpecito frágil apenas podía sostenerse en sus manos. Sin dudarlo, Don Mario lo envolvió con su bufanda para darle algo de calor, mientras Max se acercaba para olfatearlo y asegurarse de que estaba bien. Los ojos de Max reflejaban una mezcla de ternura y curiosidad. Parecía comprender la vulnerabilidad del gatito y su necesidad de protección. Don Mario decidió que no podía dejar al gatito en el parque. Mantuvo al pequeño en sus manos y comenzó a caminar hacia su casa, con Max siguiéndolo de cerca, vigilando cada paso y asegurándose de que el gatito estuviera seguro. Durante el camino, Don Mario pensaba en cómo alguien había podido abandonar a una criatura tan indefensa. La idea le resultaba incomprensible y le hacía sentir una profunda tristeza. Sin embargo, al mirar a Max y al gatito en sus brazos, también sintió una chispa de esperanza. Tal vez aquel encuentro no había sido casual. Una vez en casa, Don Mario preparó una pequeña cama improvisada con mantas suaves y limpias en una caja. Colocó al gatito con cuidado y lo observó mientras éste se acomodaba, agradecido por el calor y el refugio. Max se sentó al lado de la caja, sin despegar los ojos del gatito, como si fuera su misión protegerlo. Don Mario fue a la cocina, buscando algo que pudiera darle de comer. Encontró un poco de leche tibia y decidió ofrecérsela con una cuchara pequeña, asegurándose de que el gatito tomara pequeños sorbos para no atragantarse. El gatito, al sentir el calor de la leche, comenzó a beber con avidez. Sus maullidos suaves se interrumpían con cada sorbo. Parecía que hacía días que no comía. A medida que se alimentaba, sus ojitos comenzaban a perder ese velo de miedo y agotamiento, reemplazado poco a poco por una sensación de calma. Don Mario pasó la siguiente hora cuidando del pequeño gatito. Con delicadeza, fue limpiando su pelaje con una toalla húmeda y tibia, tratando de deshacerse de la suciedad acumulada que lo cubría. El gatito temblaba ligeramente, pero al sentir el calor de la toalla y la gentileza de Don Mario, se fue relajando poco a poco, hasta cerrar los ojos y acurrucarse en sus manos. A su lado, Max observaba todo el proceso en silencio, como si entendiera que el gatito necesitaba toda la atención posible en ese momento. El pequeño estaba en un estado lamentable. Parecía que había pasado mucho tiempo en la intemperie, expuesto al frío y sin acceso a comida o agua. A pesar de su aspecto frágil, había algo en su mirada que reflejaba una inmensa fuerza de voluntad. Don Mario sintió una profunda empatía por el animalito, reconociendo en él un espíritu luchador, similar al de Max cuando lo había encontrado en la calle hacía ya varios años. Después de asegurarse de que el gatito estaba limpio y cómodo en su nueva cama improvisada, Don Mario decidió que era momento de llevarlo al veterinario. Aunque parecía estar más relajado y menos asustado, el pequeño aún necesitaba ser examinado y recibir atención profesional para garantizar que estaba en buen estado de salud. Afortunadamente, la clínica veterinaria quedaba a pocas cuadras de su casa, así que decidió llevar al gatito envuelto en una manta para protegerlo del frío. Max, al ver que Don Mario tomaba la caja con el gatito, se puso de pie inmediatamente, como si estuviera dispuesto a acompañarlos.
Don Mario sonrió al ver la determinación de su perro y decidió llevarlo también. Sabía que Max no dejaría que su nuevo amigo fuera a ninguna parte sin él. El camino a la clínica fue tranquilo. Max caminaba al lado de Don Mario, con la cabeza alta y los ojos siempre pendientes de la caja. Los pocos transeúntes que se cruzaban con ellos los miraban con curiosidad, algunos incluso sonriendo al ver al perro y al anciano cuidando del pequeño animal con tanto cariño. Al llegar a la clínica, fueron recibidos por la recepcionista, quien los reconoció de inmediato. Don Mario, Max, ¿qué les trae por aquí?, preguntó la joven con una sonrisa amable. Don Mario levantó la caja con el gatito envuelto en la manta y explicó lo sucedido. La recepcionista miró al gatito con ternura y asombro, y de inmediato los condujo al consultorio del veterinario. El doctor Martínez, un hombre de mediana edad y semblante serio, lo saludó con una inclinación de cabeza mientras escuchaba atentamente la historia de cómo Don Mario y Max habían encontrado al gatito abandonado en el parque. Con delicadeza, el veterinario comenzó a examinar al pequeño. Max observaba cada movimiento, como si quisiera asegurarse de que el doctor no lastimaría a su nuevo amigo. Don Mario miraba la escena en silencio, esperando que el diagnóstico fuera positivo. Después de unos minutos de revisión, el veterinario se volvió hacia Don Mario con una sonrisa. Pues, a pesar de su estado, parece que este pequeño es un verdadero luchador. Está algo deshidratado y necesita alimento y descanso, pero no hay nada grave. Con un poco de atención, estará en perfectas condiciones en unos días. Don Mario dejó escapar un suspiro de alivio, al igual que Max, que soltó un pequeño ladrido de emoción. El veterinario les explicó algunos cuidados básicos y les dio una lata de comida especial para gatitos, recomendando que le dieran pequeñas porciones para ayudarle a recuperar fuerzas sin abrumar su delicado estómago. De regreso a casa, Don Mario sintió que la atmósfera era diferente. Max parecía aún más emocionado, como si entendiera que el pequeño gatito ahora formaba parte de su familia. Una vez en casa, Don Mario colocó la caja con el gatito en un rincón cómodo y tranquilo, asegurándose de que tuviera todo lo necesario. Max se acomodó junto a la caja, como si quisiera ser el guardián del pequeño. Durante los siguientes días, el gatito fue adaptándose a su nuevo hogar. Al principio, era tímido y se asustaba con facilidad, pero poco a poco comenzó a sentirse más seguro. Max, por su parte, se había convertido en su protector. Cada vez que el gatito emitía un maullido, Max corría hacia él, olfateándolo y asegurándose de que estuviera bien. Incluso empezó a llevarle sus propios juguetes, dejándolos junto a la cama improvisada del gatito, como una especie de regalo. Don Mario no dejaba de maravillarse ante la relación que comenzaba a florecer entre los dos animales. Max había pasado de ser el perro juguetón y curioso a un protector paciente y cariñoso, siempre pendiente de las necesidades del gatito. Por otro lado, el pequeño felino parecía haber encontrado en Max una figura en la cual confiar, algo que probablemente nunca había experimentado antes. Cada mañana, Don Mario observaba cómo el gatito comenzaba a explorar la casa, dando pequeños pasos fuera de su caja y siguiendo a Max por todas partes. Era como si Max le estuviera enseñando los secretos de su hogar, guiándolo con paciencia y cuidado. Don Mario sonreía al verlos juntos, su corazón lleno de alegría y ternura al saber que había hecho lo correcto al llevar al gatito a casa. Con el paso del tiempo, el gatito, que aún no tenía nombre, fue ganando confianza. Se acercaba a Don Mario con maullidos suaves, pidiendo caricias y mostrando afecto. Don Mario, conmovido, decidió llamarlo Nube, en honor al color suave de su pelaje y a la sensación de paz que traía al hogar. Max parecía aprobar el nombre, y pronto, ambos comenzaron a responder a sus llamados, como si entendieran que eran dos partes importantes de una nueva familia. Las semanas pasaron, y la relación entre Max y Nube se hizo más fuerte. A pesar de ser de especies diferentes, se habían vuelto inseparables. Don Mario se acostumbró a verlos compartir todo, dormían juntos, jugaban juntos y hasta comían en el mismo espacio. Max cuidaba de Nube con un amor y una devoción que parecían casi humanos. Una tarde, mientras Don Mario estaba sentado en su sillón favorito leyendo un libro, Max y Nube estaban acurrucados a sus pies. Mirándolos, Don Mario no pudo evitar reflexionar sobre la inesperada bondad que había traído ese pequeño gatito a su vida. Nube no solo había encontrado un hogar, sino que había transformado la vida de Don Mario y Max en algo más significativo, algo que ninguno de los tres había anticipado. Desde aquel día en el parque, cuando Max se negó a moverse hasta que Don Mario revisó la bolsa, sus vidas habían cambiado para siempre. La vida de Don Mario, Max y Nube había tomado un giro inesperado, pero completamente enriquecedor. Con el tiempo,
Nube creció en salud y fuerza, dejando atrás la fragilidad de sus primeros días. El pequeño gatito se convirtió en un miembro irreemplazable de la familia. Pero, a pesar de que todo parecía haber vuelto a la calma, don Mario no podía deshacerse de la sensación de que algo importante estaba por suceder, algo que pondría a prueba la conexión que había nacido entre ellos. Los días en la tranquila casa de don Mario pasaban con una paz que solo los momentos compartidos con animales pueden ofrecer. Cada mañana, Max y Nube salían al jardín mientras don Mario preparaba el desayuno. Max, siempre protector, corría por el jardín dando vueltas y ladrando alegremente, mientras Nube, más pequeño y ágil, exploraba los rincones más pequeños y oscuros, buscando algo que solo un gato podría encontrar. Don Mario solía sonreír al verlos, agradecido por la tranquilidad que su hogar había encontrado, pero siempre, en lo profundo de su corazón, había algo que le decía que había un propósito mayor detrás de todo. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse y el cielo se tiñó de un suave tono anaranjado, don Mario salió al jardín con Max y Nube. El aire fresco del atardecer era reconfortante, y el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles creaba una atmósfera serena. Don Mario se sentó en su banco favorito, observando cómo Max trotaba por el césped, siguiendo una pelota que don Mario le había lanzado. Nube, como siempre, estaba cerca, pero en un rincón apartado, observando algo en particular. Max, al ver que su amigo estaba distraído, corrió hacia él y empezó a ladrar con entusiasmo. Nube no se movió, pero su atención seguía fija en lo mismo. Don Mario, curioso, se levantó y caminó hacia el lugar donde Nube estaba mirando. Al acercarse, vio que el pequeño gatito estaba observando, con fijeza, algo que se encontraba al otro lado de la valla del jardín. La cerca estaba parcialmente cubierta por algunas ramas y arbustos, y no era común que Nube se interesara por el mundo exterior de esa forma. Algo fuera de lo normal debía estar ocurriendo, y don Mario lo sabía. Se acercó lentamente a Nube, quien no desvió la mirada en ningún momento. «¿Qué ves, Nube?», murmuró, acariciando suavemente su espalda. «Algo fuera del jardín». Fue entonces cuando don Mario notó que algo se movía en la distancia. Algo grande, algo que no era común en esa área. A lo lejos, entre los árboles que marcaban el final de su propiedad, una figura se desplazaba lentamente. La figura parecía ser un animal grande, y su andar era pesado. Max comenzó a ladrar, pero esta vez sus ladridos eran diferentes. No eran de entusiasmo, sino de advertencia. Había algo en ese animal que lo ponía nervioso, algo que no podía identificar. Don Mario, con el corazón acelerado, trató de calmar a Max mientras observaba el movimiento en la distancia. La figura era cada vez más clara. Parecía un oso grande, que se acercaba lentamente hacia la propiedad. Don Mario sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Nunca había visto un oso tan cerca de su casa, y mucho menos en esa hora del día. Max, al ver al oso, comenzó a mostrar una agresividad contenida, pero sin avanzar. Don Mario, por instinto, se levantó del banco y caminó hacia el perro, poniéndose entre él y el oso. Sabía que, a pesar de la diferencia de tamaño, Max no se dejaría intimidar fácilmente. Sin embargo, el oso seguía acercándose, y la tensión aumentaba con cada paso. El gatito, Nube, parecía estar completamente calmado. Al contrario de lo que podría esperarse de un animal tan pequeño y vulnerable, Nube no parecía asustado. Su mirada permanecía fija en el oso, pero no parecía querer moverse de su lugar. Don Mario, preocupado, intentó llamarlo, pero Nube seguía observando con una intensidad inquietante. «Max, quédate aquí», dijo don Mario con firmeza, sabiendo que lo mejor era no poner al perro en peligro innecesario. Max, obedeciendo a su dueño, dejó de ladrar, pero seguía tenso, como si supiera que algo más grande estaba ocurriendo. Don Mario intentó evaluar la situación con calma. El oso no parecía tener intenciones agresivas, pero su tamaño y la cercanía a la casa lo ponían en alerta. El animal se acercó aún más, moviéndose lentamente, y de repente, como si hubiera algo más en su mente, el oso se detuvo a pocos metros de la cerca. Miró a don Mario, luego a Max, y finalmente, con una rapidez sorprendente, miró a Nube. Fue entonces cuando sucedió algo asombroso. Nube, sin moverse de su lugar, emitió un sonido bajo, un maullido suave, pero con una claridad que pareció calar en el aire. El oso, al escuchar el maullido, no reaccionó de la forma que don Mario habría esperado. En lugar de retroceder o seguir su camino, el oso se detuvo y, sorprendentemente, comenzó a acercarse más hacia el jardín. En su paso,
no mostró signos de agresividad, sino más bien una curiosidad inexplicable. Don Mario, completamente asombrado, miró a Nube, quien ahora se acercaba lentamente hacia la cerca, como si estuviera invitando al oso a acercarse aún más. Max comenzó a gruñir, claramente confundido por la actitud de Nube. «¿Qué está pasando?», pensó don Mario, tratando de comprender lo que veía. El oso finalmente llegó al borde de la cerca, y con un movimiento tranquilo, se detuvo justo frente a Nube, quien permanecía completamente inmóvil. El oso, con sus grandes ojos oscuros, observó al pequeño gato, y durante unos largos segundos, no se movió. La tensión en el aire era palpable. Don Mario, sin saber qué hacer, contuvo el aliento. Fue entonces cuando algo verdaderamente increíble ocurrió. El oso, con una delicadeza que desmentía su tamaño, bajó la cabeza lentamente, acercándola al gato. Nube, sin mostrar miedo, le tocó el hocico con su pata, como si hubiera entendido que el oso no representaba una amenaza. El oso, con un sonido bajo que parecía un suspiro, retiró su cabeza lentamente y después de un momento, dio un paso atrás. Como si hubiera cumplido con una misión secreta, el oso comenzó a alejarse. Max, que había estado gruñendo desde el principio, ahora se quedó en silencio, observando al oso alejarse y desaparecer entre los árboles. Don Mario, completamente desconcertado, miró a Nube, que volvió a su lugar junto a la cerca y se echó, como si nada hubiera ocurrido. «¿Qué fue eso, Nube?», susurró don Mario, con la voz temblorosa. «¿Cómo hiciste eso?». Max, aún algo desconcertado, se acercó y lamiendo a Nube con cariño, le dio su toque de afecto habitual. El oso ya no estaba, pero don Mario sentía que acababa de presenciar algo que jamás podría comprender completamente. Había sido un encuentro fuera de lo común, algo más allá de lo que uno podría esperar. Con el corazón aún latiendo acelerado, don Mario entró a la casa, sintiendo que algo en su vida había cambiado. Aquella tarde no solo había sido una lección sobre la bondad y la valentía de un pequeño gatito, sino también una prueba de que los lazos entre seres vivos podían ser más fuertes de lo que imaginamos. Max, Nube y don Mario estaban más unidos que nunca, no solo por su vínculo de amistad y amor, sino por algo mucho más profundo, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras y las barreras de especies. Y mientras se acomodaban para descansar esa noche, don Mario sabía que, aunque no entendiera completamente lo sucedido, había algo mágico en la relación entre él, Max y Nube, algo que los unía de manera indestructible. A medida que pasaban los días, la vida de don Mario, Max y Nube volvía a la normalidad. El encuentro con el oso, aunque extraño y sorprendente, no dejó más que una sensación de inquietud momentánea. La vida en su hogar, un refugio tranquilo lejos del bullicio de la ciudad, retomó su curso habitual. Sin embargo, don Mario no podía evitar reflexionar sobre lo ocurrido. Aunque no había sucedido nada peligroso ni inusual, algo en la actitud del oso le había dejado una huella profunda. La calma con la que el animal había interactuado con Nube y luego se había alejado, como si hubiera cumplido con una misión, seguía dándole vueltas en la cabeza. Pero, más allá de todo eso, lo que realmente le preocupaba ahora era el bienestar de su pequeña familia y cómo seguirían adelante. Durante los siguientes días, Max y Nube continuaron su rutina diaria. Max, como siempre, se dedicaba a cuidar su jardín y a explorar las cercanías de la casa, mientras Nube, más confiado que nunca, se paseaba por la casa y exploraba nuevos rincones. Era evidente que el gatito se había adaptado perfectamente a su nuevo hogar, y don Mario se sentía agradecido por ello. El pequeño felino ya no era el mismo que había encontrado abandonado en el parque. Ahora era un gato lleno de vida, curioso y lleno de energía, siempre dispuesto a interactuar con Max y a recibir las caricias y mimos de don Mario. Don Mario, por su parte, comenzó a sentir que la rutina diaria era una fuente de consuelo. Con su salud ya no tan fuerte como antes, había aprendido a disfrutar de los pequeños momentos que la vida le ofrecía. El sonido de los pasos de Max corriendo por el jardín, la suave compañía de Nube al acostarse por la noche, y la sensación de saber que estaba rodeado de animales que lo cuidaban tanto como él a ellos, le daba paz. Una tarde, después de un largo día en el que don Mario había estado ocupando su tiempo en el jardín, Max, como siempre, había estado al pendiente de cada movimiento. El perro le seguía en cada paso, y no dejaba que don Mario se alejara de su vista por mucho tiempo. Nube, mientras tanto, se había acurrucado junto a él, disfrutando del calor del sol de la tarde. Don Mario, cansado por el trabajo en el jardín, decidió que era el momento de hacer una pausa. Se sentó en su silla, con una taza de té en las manos, y observó a Max que se recostaba a sus pies, y a Nube que se acomodaba cerca de la ventana, mirando hacia el exterior.
En ese momento, su mente empezó a divagar. No podía evitar pensar en su propia soledad y cómo, en su vejez, los animales se habían convertido en su única compañía constante. Había pasado por momentos difíciles, pero ellos siempre habían estado allí, dándole apoyo y amor sin pedir nada a cambio. La paz que había encontrado en su vida con Max y Nube parecía sólida, pero como en cualquier hogar, las pequeñas dificultades siempre aparecen en el horizonte. La siguiente semana, cuando don Mario estaba en su rutina habitual de cuidado del jardín, algo cambió. Fue un simple incidente, algo que al principio parecía ser trivial, pero que marcaría un giro importante en la vida de la familia. Era una tarde calurosa, y don Mario decidió llevar a Max y Nube a dar un paseo por el vecindario. El paseo era una rutina que disfrutaban juntos, pero esa tarde, mientras caminaban por las tranquilas calles del vecindario, algo inusual ocurrió. Un automóvil, a una velocidad mucho mayor de la permitida, pasó cerca de ellos. Don Mario, que ya no era tan rápido como antes, apenas pudo reaccionar cuando vio que el automóvil frenaba bruscamente. Al principio no entendió por qué, hasta que observó que el vehículo había hecho una parada repentina justo enfrente de un parque cercano. Un hombre salió rápidamente del automóvil y empezó a caminar hacia ellos. Don Mario observó al hombre con cierta desconfianza, ya que la situación no parecía normal. El hombre, vestido de manera desordenada y con un semblante sombrío, caminó directo hacia ellos sin decir una palabra. Max, siempre protector, se acercó a don Mario y se posicionó entre él y el extraño, mostrando una actitud seria, casi desafiante. Don Mario, manteniendo la calma, se adelantó y saludó al hombre. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó con voz tranquila. El hombre, al ver que don Mario se acercaba, se detuvo por un momento. Parecía que pensaba en qué decir, y luego, con una expresión de frustración, comenzó a hablar, aunque sus palabras salían de manera confusa. Mi perro se fue corriendo, yo no pude alcanzarlo, dijo, con una mueca de preocupación en el rostro. Lo estoy buscando, pero no sé a dónde fue. Don Mario, al escuchar la confusión en su voz, asintió. ¿Qué tipo de perro es? ¿Cómo se llama? El hombre suspiró, como si hubiera perdido toda esperanza. Es un perro mestizo, de tamaño medio, tiene el pelaje castaño. Se llama Bruno. Don Mario pensó por un momento, y le ofreció una sugerencia. Podemos ayudarle a buscarlo. Max es muy bueno para rastrear, y Nube también es muy observador. Tal vez puedan ayudarnos. Max, al escuchar el nombre de otro perro, empezó a olfatear el aire, como si detectara algo, y Nube, al ver que don Mario comenzaba a caminar, se unió rápidamente al grupo. El hombre, al ver que don Mario y sus animales estaban dispuestos a ayudar, aceptó de inmediato. La búsqueda se prolongó por varios minutos, recorriendo las calles cercanas y revisando cada rincón del parque, pero el perro Bruno no aparecía. Max, que siempre había sido tan confiado y seguro de sí mismo, comenzó a mostrar signos de frustración. Nube, por su parte, no dejaba de mover la cola, pero su actitud tranquila demostraba que no estaba tan preocupado como Max. Finalmente, después de mucho buscar sin éxito, el hombre comenzó a perder la esperanza. No sé qué hacer, tal vez se haya ido lejos, comentó, con tono apagado. Don Mario, al ver la preocupación en los ojos del hombre, le puso una mano en el hombro. A veces los perros vuelven por su cuenta. Puede que Bruno regrese solo cuando menos lo esperes. El hombre asintió con gratitud, pero no parecía convencido. Gracias. Realmente no sé qué haría sin su ayuda. Don Mario, Max y Nube regresaron a casa sin haber encontrado al perro perdido. A pesar de no haber podido ayudar al hombre de la manera en que esperaba, don Mario sintió que había hecho lo correcto. No se trataba solo de encontrar un perro perdido, sino de la empatía que había mostrado al intentar ayudar. En ese momento, comprendió que, aunque las circunstancias a veces fueran inciertas, siempre había algo valioso en dar sin esperar nada a cambio. La tarde continuó con su ritmo habitual, pero el incidente había dejado una marca en don Mario. Mientras veía a Max y Nube dormir juntos en el salón, él se sentó por un momento, reflexionando. La vida no siempre era fácil, y no siempre podía controlar lo que sucediera, pero sí podía asegurarse de que, mientras estuviera en su poder, su hogar sería un lugar donde la amistad, la bondad y el amor nunca faltaran. Con una sonrisa, don Mario miró a Max y a Nube. Estaba agradecido por su compañía, y sabía que, a pesar de los desafíos que pudieran venir, siempre serían una familia, unidos no solo por la sangre, sino por los lazos invisibles que se crean entre aquellos que se cuidan mutuamente.
Después de la búsqueda fallida de Bruno, la vida en la casa de don Mario y sus fieles compañeros, Max y Nube, retomó su curso habitual. Las rutinas diarias continuaron, y el tranquilo hogar parecía haberse quedado sin novedades. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. Don Mario no podía dejar de pensar en la expresión en los ojos del hombre que había perdido a su perro, ni en el sufrimiento que había causado la desaparición de Bruno. Aunque la vida en su hogar había vuelto a la calma, don Mario sentía que la situación con el hombre y su perro había despertado algo en su interior. Tal vez una necesidad de hacer más, de no quedarse solo con la complacencia de su propia paz, sino de extender esa tranquilidad hacia otros. El paso de los días trajo consigo una serie de pequeños cambios. Los cielos se nublaron más seguido, y el clima comenzó a enfriarse, presagiando la llegada del invierno. El jardín de don Mario empezó a perder sus colores vibrantes, y las hojas caídas cubrían el suelo con una capa dorada. Max y Nube, aunque acostumbrados a la rutina, parecían haber percibido que algo estaba por suceder. La conexión entre ellos y don Mario se fortaleció aún más con cada gesto de cariño, cada paseo por el vecindario y cada tarde que pasaban juntos en la casa. Una tarde, después de un día particularmente tranquilo, don Mario decidió hacer un cambio en su rutina. Sintió una necesidad de salir de su zona de confort y tomar una decisión que sabía que podría alterar el ritmo de su vida: ir a un refugio de animales cercano. No tenía la intención de adoptar a otro animal, al menos no en ese momento, pero sentía que su experiencia con Max y Nube había fortalecido su comprensión sobre la importancia de darles un hogar a los animales que necesitaban ayuda. Tal vez, si las circunstancias eran las adecuadas, podría hacer una diferencia en la vida de otro ser vivo. Don Mario se preparó para salir con Max y Nube, quienes, al ver que se ponía su abrigo, inmediatamente comenzaron a mostrar su entusiasmo. Max saltó alrededor de él, moviendo su cola con alegría, mientras Nube se acercaba con su maullido característico, como si supiera que algo especial estaba por suceder. Don Mario sonrió mientras les decía que los llevaría con él. Después de todo, la idea de salir a caminar juntos le parecía aún más reconfortante cuando compartían el momento. El refugio estaba ubicado a unos pocos kilómetros de la casa, en una zona más rural, rodeada de campos y caminos poco transitados. El viaje fue tranquilo, con el viento soplando suavemente por las ventanas del auto. Max asomaba la cabeza por la ventana, disfrutando del aire fresco, mientras Nube se acomodaba en su lugar habitual en el asiento trasero, observando todo con sus ojos atentos y curiosos. Cuando llegaron al refugio, don Mario notó la tranquilidad del lugar. Había un ambiente de esperanza y renovación, algo que le reconfortó. Se acercó a la entrada, donde fue recibido por el encargado del refugio, un hombre amable llamado Luis. Después de un saludo cordial, Luis los condujo por el lugar, mostrándoles a varios perros y gatos que estaban disponibles para adopción. Este lugar es un refugio para animales abandonados, explicó Luis mientras caminaban entre las jaulas. Algunos de ellos han pasado por situaciones muy duras, pero aquí intentamos darles el cuidado y el amor que necesitan hasta que encuentren un hogar. Don Mario observaba cada uno de los animales, viendo en sus ojos la misma tristeza y esperanza que había visto en Max cuando lo había rescatado del parque. Algunos de los perros se acercaron a las rejas de sus jaulas, moviendo las colas y mirando con ansias a don Mario, como si pudieran sentir su bondad. Otros permanecían quietos, como si ya hubieran perdido la esperanza de encontrar un hogar. Max, al ver a otros perros, comenzó a ladrar en dirección a las jaulas, aunque no de una manera agresiva. Estaba más curioso que otra cosa. Nube, por su parte, caminaba a su lado, observando cada rincón del lugar, pero sin mostrar una actitud sobresaltada. Luis se detuvo frente a una de las jaulas, donde un perro de tamaño mediano, de pelaje negro con manchas blancas, se encontraba sentado. El animal parecía observarlos con una atención especial, como si ya hubiera notado su presencia antes de que ellos llegaran. «Este es Lucho», dijo Luis, con una sonrisa melancólica. «Es uno de los más antiguos aquí. Llegó hace varios meses, después de haber sido encontrado vagando por las calles. Es muy tranquilo, pero se muestra un poco tímido al principio. Sin embargo, cuando se siente cómodo, es muy cariñoso y protector». Don Mario se acercó lentamente a la jaula, y el perro levantó la cabeza, observándolo. Sus ojos, aunque tristes, mostraban una mirada profunda, como si hubiera experimentado el dolor y la soledad. Don Mario extendió su mano, y Lucho, después de unos segundos, se acercó a ella, moviendo la cola lentamente. Max, al ver que don Mario estaba interactuando con el perro, se acercó también, pero sin mostrar hostilidad, más bien observando con curiosidad. «Parece que le caíste bien», dijo Luis,
sonriendo mientras observaba la interacción. Este perro necesita un hogar donde se le pueda brindar paciencia y amor. Don Mario se quedó unos minutos más con Lucho, acariciando su pelaje y hablando en voz baja, mientras Max y Nube se quedaban cerca. Don Mario podía sentir una conexión silenciosa con el perro, como si supiera que, en algún lugar, Lucho necesitaba una segunda oportunidad, lo mismo que Max había necesitado cuando lo rescató. Finalmente, Don Mario se levantó y miró a Luis. ¿Crees que sería adecuado para mi hogar? Luis asintió. Creo que sería un buen compañero para Max y Nube. Lucho tiene la capacidad de adaptarse bien a nuevos ambientes, y parece que se lleva bien con otros animales. Pero, como te dije, necesitará paciencia y tiempo para acostumbrarse a su nuevo hogar. Don Mario pensó por un momento. Había una parte de él que sentía que este perro necesitaba algo más, algo que él podía ofrecerle. Sin embargo, también sabía que no podía tomar una decisión tan importante sin considerar el bienestar de Max y Nube. No quería que su hogar se volviera más complicado o que los animales existentes se sintieran desplazados. Después de discutirlo por unos minutos, Don Mario decidió que no adoptaría a Lucho en ese momento. Aunque su corazón quería ayudarlo, no estaba seguro de si estaba preparado para introducir a otro animal en la familia sin causar un desequilibrio. Don Mario agradeció a Luis por su tiempo y dejó el refugio con la sensación de haber hecho lo correcto. A medida que regresaban a casa, Don Mario se sintió bien consigo mismo. No había adoptado a otro perro, pero había aprendido algo importante sobre su capacidad para ser compasivo y la importancia de tomar decisiones con sabiduría. A veces, el mayor acto de bondad no era el de apresurarse a ayudar, sino el de reconocer cuando una situación no era la adecuada. Esa noche, al llegar a su hogar, Don Mario se sintió agradecido por Max y Nube. Los dos perros eran más que animales para él, eran su familia. Y mientras se acomodaba en su sillón, con Max a sus pies y Nube acurrucado en su regazo, Don Mario entendió que la verdadera lealtad no solo se demostraba en los momentos fáciles, sino también en aquellos donde las decisiones más difíciles eran tomadas con el corazón. Max y Nube, fieles como siempre, lo acompañaron hasta quedarse dormidos junto a él. Y aunque el refugio había ofrecido un nuevo desafío, Don Mario sabía que no necesitaba más animales en su vida en ese momento. Ya tenía todo lo que necesitaba, una familia que lo amaba incondicionalmente, y su hogar lleno de paz, amor y lealtad. El otoño avanzaba y el invierno comenzaba a hacer sentir su presencia. Los árboles, ahora despojados de sus hojas doradas, dejaban pasar el viento frío que soplaba suavemente, anunciando la llegada de las primeras heladas. En la casa de Don Mario, la tranquilidad parecía invulnerable. El hogar seguía siendo un refugio cálido, y las tardes pasaban lentamente, con Max y Nube siempre a su lado, acompañándolo en sus momentos de soledad. La vida había vuelto a su rutina, pero en el fondo, Don Mario sentía que algo estaba por suceder. Una tarde fría, mientras Max y Nube descansaban junto a la chimenea, Don Mario notó un cambio en su propio cuerpo. A lo largo de los años, había tenido algunos problemas de salud, pero siempre había logrado sobrellevarlos. Sin embargo, esa tarde, un dolor agudo en su pecho lo alertó. Era un dolor que nunca antes había sentido, y aunque al principio intentó ignorarlo, pronto comprendió que algo no estaba bien. El dolor aumentaba, y una sensación de presión lo invadió. Max, al sentir el malestar de su dueño, se acercó a él, con la mirada preocupada, mientras Nube saltaba de su cama para posar sus pequeñas patas sobre las piernas de Don Mario, como si intentara consolarlo. Don Mario, aunque preocupado, trató de mantenerse tranquilo. Se levantó lentamente y fue hacia la mesa, donde tenía su teléfono. Con manos temblorosas, marcó el número del hospital. No sabía si realmente estaba en peligro, pero sentía que debía asegurarse. Mientras esperaba la respuesta, el dolor no cesaba, y su mente comenzaba a pensar en lo peor. ¿Era su momento de decir adiós? ¿Qué pasaría con Max y Nube si algo le sucedía? Finalmente, después de unos minutos que parecieron interminables, logró contactar con la central del hospital. Después de explicar su situación, el operador le recomendó que no dudara en ir a urgencias de inmediato. Don Mario, con el aliento entrecortado, sabía que no podía esperar más. Decidió que lo mejor era pedir ayuda, aunque no quería preocupar a Max ni a Nube. Tomó aire y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se agachó para acariciar a Max y a Nube. «Cuídense mucho, mis pequeños», murmuró con voz quebrada. Sabía que debía ser fuerte, pero en su corazón sentía un dolor profundo al pensar en que pudiera ser la última vez que los viera en ese estado. Max lo miró con ojos llenos de cariño y Nube,
Al igual que siempre, parecía entender que algo no estaba bien, pero no podía comprender completamente la situación. Don Mario, con el corazón pesado, cerró la puerta tras él, sabiendo que lo que estaba por venir era incierto. El camino al hospital fue largo, aunque la distancia no era mucha. El dolor en su pecho aumentaba y la ansiedad se apoderaba de él. Sentía que cada segundo se alargaba, y mientras conducía, no podía evitar pensar en las veces que Max y Nube le habían dado consuelo en sus peores momentos. Recordó las tardes de sol, cuando Max corría detrás de las pelotas, y Nube descansaba a su lado, siempre dispuesto a ofrecer su cariño. Todo lo que había vivido con ellos había sido parte de su mundo, de su razón de ser. Y ahora, en ese momento tan incierto, su amor por ellos se volvía aún más profundo. Finalmente, llegó al hospital, donde fue recibido rápidamente por personal médico que lo atendió de inmediato. Le realizaron una serie de exámenes y pruebas para evaluar su condición. En la sala de espera, don Mario trataba de mantenerse tranquilo, aunque su mente estaba llena de preguntas. Lo único que deseaba en ese momento era salir de allí y volver a su hogar, a su jardín, a sus perros. Quería estar con ellos. Mientras esperaba los resultados, se preguntaba si sus animales comprenderían lo que había sucedido. Si la vida lo llevaba por un camino incierto, ¿cómo quedaría Max y Nube sin su compañía? Después de un largo periodo de espera, un médico se acercó a él. Don Mario, tenemos los resultados de sus pruebas. El dolor que experimentó fue causado por un problema cardiovascular, pero afortunadamente no fue tan grave como pensábamos. Afortunadamente, no fue un infarto, pero debemos seguir un tratamiento para asegurarnos de que todo esté bajo control. El alivio se apoderó de don Mario, pero también la preocupación. Si bien la situación no era tan grave como había temido, sabía que su salud ahora era más frágil. Tendría que hacer algunos cambios en su estilo de vida, tomar medicinas y ser más cuidadoso con su alimentación y ejercicio. Pero lo más importante de todo era que, por ahora, había tenido una segunda oportunidad. Cuando don Mario regresó a casa esa misma noche, Max y Nube lo recibieron con un entusiasmo que no había visto en mucho tiempo. Max corrió hacia él, saltando de alegría, y Nube, con su suave maullido, se subió al regazo de don Mario, buscando estar cerca. Don Mario los acarició a ambos, agradecido por la compañía y el amor que siempre le habían dado. Esa noche, mientras descansaba en su sillón, se dio cuenta de que, aunque su vida había cambiado y la incertidumbre sobre su salud siempre estaría presente, había algo que no podía perder: la lealtad y el amor incondicional de Max y Nube. A partir de ese momento, don Mario comenzó a cuidar más de sí mismo. Tomó las recomendaciones médicas en serio y trató de llevar una vida más tranquila, aunque sin dejar de lado el amor por sus animales. Max y Nube, como siempre, estuvieron a su lado en cada paso, adaptándose a la nueva rutina, pero sin dejar de ser sus compañeros fieles. Lo que don Mario no sabía, sin embargo, era que el desafío de su salud no sería el único obstáculo que enfrentaría. En los días que siguieron a su regreso al hogar, una llamada inesperada cambiaría nuevamente su vida. Un acontecimiento que pondría a prueba no solo su fortaleza física, sino también su capacidad para enfrentarse a lo impredecible. Mientras don Mario estaba sentado en su sillón, descansando tras un largo día, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Cuando contestó, la voz al otro lado de la línea era la de Luis, el encargado del refugio de animales. Don Mario, tengo algo importante que contarle. Hay algo que ha sucedido, y creo que usted debería saberlo. Don Mario, aunque agotado por el día, sintió una leve punzada de inquietud al escuchar la voz de Luis al otro lado de la línea. Algo en su tono le hizo intuir que no se trataba de una conversación casual, sino de algo que requeriría su atención inmediata. Durante un momento, el silencio llenó el aire mientras Luis tomaba un respiro antes de continuar. Don Mario, lo que le voy a contar no es fácil, pero creo que, tal vez, usted sea la persona adecuada para lo que está por venir. El refugio ha recibido una llamada. Han encontrado a un perro que está muy mal herido, y por alguna razón, parece estar vinculado a la historia de Bruno. El nombre de Bruno hizo que el corazón de don Mario diera un vuelco. Pensó en el hombre que había perdido a su perro meses atrás, en la angustia y el sufrimiento que había reflejado en su rostro. Sabía que no podía dejar que esa historia se repitiera. Había algo en el tono de Luis que sugería que lo que estaba por contarle no sería sencillo, pero don Mario ya había aprendido a enfrentar lo inesperado, a actuar con valentía cuando se trataba de animales que necesitaban ayuda. ¿Qué ha pasado? ¿Está el perro en peligro?, preguntó don Mario, su voz cargada de preocupación. Sí, respondió Luis.
El perro ha sufrido un accidente. Estaba herido en una carretera cercana, y por lo que podemos entender, parece que había estado vagando solo por algún tiempo. Lo encontraron en un estado crítico, pero hay algo que hace todo esto aún más inquietante. En su collar, había una placa con el nombre de Bruno. Parece que el perro pertenece a ese hombre que estuvo buscando a su mascota hace unos meses. Don Mario sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo una coincidencia. Había algo profundo en esta conexión que sentía en su interior, algo que le decía que debía actuar. ¿Está en el refugio ahora mismo?, preguntó don Mario, casi sin pensarlo. La idea de que el perro de Bruno pudiera estar en el refugio lo preocupaba profundamente, y sin dudarlo, sintió que debía hacer algo para ayudar. Sí, lo tenemos aquí. Pero su estado es grave, don Mario. Necesita atención inmediata. No sé si tendrá alguna oportunidad, pero creo que, dado lo que sabemos de su dueño, lo que más podría necesitar ahora es algo de consuelo. Alguien que lo acompañe. Un sentimiento de compasión y urgencia invadió a don Mario. Si había una oportunidad de salvar a este perro, no podía dejarla pasar. Lo que más le preocupaba era el bienestar del animal y la posibilidad de que éste pudiera estar sufriendo solo, sin la compañía de quien lo amaba. Sabía que, en situaciones como esta, el tiempo lo era todo. El perro necesitaba ayuda, y él tenía la oportunidad de ofrecerle algo que no tenía precio: cuidado, amor y una segunda oportunidad. Voy para allá de inmediato. Preparen todo lo necesario para que pueda ver al perro. Haré lo que pueda. Tras colgar, don Mario se levantó de inmediato. Aunque el dolor de su pecho seguía presente, estaba decidido. Max y Nube lo miraron desde el sillón, como si pudieran sentir la gravedad de la situación. No era común que su dueño saliera tan apresurado, pero don Mario no se detuvo. Sabía que debía ir a ayudar al perro, y algo en su interior le decía que debía estar allí para él. La noche estaba oscura y fría, pero don Mario no se dejó desanimar por las condiciones del tiempo. El viaje al refugio fue más largo que de costumbre, con el peso de la incertidumbre presionando sobre él. Mientras conducía, pensaba en el nombre de Bruno, en el vínculo que este perro podría tener con el hombre que había sufrido tanto al perder a su mascota. La conexión entre ellos parecía estar escrita en las estrellas, como si todo lo que había sucedido hasta ahora hubiera sido una preparación para este momento. Cuando finalmente llegó al refugio, fue recibido por Luis, quien parecía preocupado pero también decidido a hacer todo lo posible para ayudar al perro. Don Mario lo siguió por el pasillo, pasando por las jaulas de los animales, hasta llegar a una habitación apartada, donde el perro estaba descansando, rodeado de personal médico que lo atendía. El perro estaba acostado en una cama, cubierto con una manta, y su respiración era irregular. Su cuerpo estaba lleno de heridas visibles, algunas de las cuales se veían graves. Sin embargo, lo que más llamó la atención de don Mario fueron los ojos del animal. A pesar de su dolor, el perro miraba a su alrededor con una intensidad que lo sorprendió. Había algo familiar en esa mirada, algo que lo conectaba con la historia de Bruno, algo que parecía resonar con lo que había vivido el hombre que tanto lo había buscado. El perro levantó la cabeza lentamente al escuchar los pasos de don Mario. Max y Nube, que lo habían seguido sin hacer ruido, también se acercaron, aunque se mantenían un poco apartados, conscientes de la gravedad de la situación. El animal no reaccionó de forma agresiva, sino más bien como si comprendiera que alguien lo estaba observando con una intención genuina de ayudar. Luis se acercó a don Mario, que había quedado inmóvil ante la imagen del perro. No sabemos mucho sobre su historia, don Mario. Solo sabemos que alguien lo dejó ahí, en un estado lamentable. Pero al ver su collar, algo nos hizo pensar en usted y en el hombre que había perdido a su perro, Bruno. Don Mario se agachó junto al perro, y cuando sus ojos se encontraron, algo cambió en su interior. La conexión fue instantánea. No era simplemente un perro herido, sino un ser que necesitaba algo que él podía darle. Una oportunidad de vivir, de sanar, de sentirse amado nuevamente. Don Mario extendió su mano, y el perro, aunque débil, acercó su rostro a ella, como si estuviera buscando consuelo. ¿Cómo se llama este perro?, preguntó don Mario, sin apartar la mirada de los ojos del animal. Nosotros lo llamamos Bruno, porque creemos que podría ser el mismo perro que se perdió hace meses, dijo Luis con voz suave, consciente de lo que significaba ese nombre. Pero si decide adoptarlo, puede ponerle el nombre que prefiera. Don Mario cerró los ojos por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. No necesitaba pensarlo mucho.
Algo en su interior sabía que este perro era el que había estado esperando, el que había llegado a su vida de manera inesperada. No importaba si era el mismo Bruno que había perdido el hombre meses atrás. Lo que importaba era que ahora él podía darle el amor y la esperanza que tanto necesitaba. «Lo llevaré a casa», dijo don Mario con firmeza, mientras se agachaba para acariciar al perro, que se quedó inmóvil, confiado en el toque suave de su mano. Luis asintió, visiblemente aliviado. «Estoy seguro de que Bruno encontrará el consuelo que necesita con usted. Ahora tiene una oportunidad». El regreso a casa fue una mezcla de emociones para don Mario. Mientras conducía, sentía una paz profunda, como si algo grande hubiera sucedido, como si hubiera dado el paso correcto. Max y Nube viajaban tranquilos a su lado, como si supieran que un nuevo miembro se uniría a la familia. Cuando llegaron a su hogar, el perro, al que don Mario había decidido llamar simplemente Bruno en honor a su historia, fue recibido con cautela por Max y Nube. A pesar de la diferencia de tamaño y la fragilidad de Bruno, los otros dos perros se acercaron lentamente, con un respeto mutuo que indicaba que comprendían la importancia de la nueva llegada. La familia había crecido, y con ella, la promesa de nuevos comienzos. Don Mario miró a los tres perros reunidos frente a él y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo en su vida tenía un propósito claro. Había tomado decisiones difíciles, había enfrentado desafíos personales, pero en ese momento, rodeado de su nueva familia, comprendió que siempre había algo más grande que las dificultades: el amor incondicional y la capacidad de ofrecerle a otros lo que había recibido a lo largo de los años. Y ese amor, ahora compartido entre ellos, sería la fuerza que lo llevaría hacia el futuro, con esperanza renovada y un corazón lleno de gratitud. Los días que siguieron al regreso de Bruno a casa fueron tranquilos, pero cargados de una intensidad emocional que don Mario no había anticipado. Aunque su salud requería cuidados, el bienestar de sus tres perros se convirtió en su principal enfoque. Max, Nube y Bruno rápidamente se adaptaron a la nueva dinámica, y los días pasaban con la comodidad que solo puede otorgar la rutina. Bruno, aunque aún débil, comenzó a recuperar su fuerza poco a poco, y cada día que pasaba se volvía más enérgico, curioso y cariñoso. Don Mario había dado con una decisión que sentía que había sido predestinada. La conexión que había formado con Bruno era innegable, no solo por la relación con el hombre que había perdido a su perro, sino porque, de alguna forma, sentía que el animal era el reflejo de su propia lucha, la resiliencia ante el dolor, la capacidad de levantarse, de seguir adelante a pesar de las adversidades. Con el paso de las semanas, Bruno mostró una mejoría asombrosa. Aunque las heridas físicas fueron sanando, lo que más sorprendió a don Mario fue el cambio en su actitud. Al principio, el perro era distante, tímido. Pasaba la mayor parte del día acostado, observando desde su rincón. Pero, a medida que el tiempo avanzaba, comenzó a acercarse más a don Mario y los otros perros, como si supiera que había encontrado un lugar seguro, un hogar donde no sería rechazado. Una tarde, mientras Max, Nube y Bruno estaban en el jardín, don Mario se recostó en su silla favorita, observando a sus tres perros jugar. Max corría detrás de una pelota, Nube saltaba de aquí para allá, mientras que Bruno, aún con cautela, los observaba desde un rincón del jardín. Algo en su mirada, ahora llena de confianza, hizo que don Mario sonriera. Había sido un largo viaje para todos, pero en ese momento, todo parecía tener sentido. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos dorados y rojizos. Don Mario, sintiendo una paz que hacía tiempo no experimentaba, se levantó y caminó hacia los perros. Se agachó y llamó a Bruno, que lo miró con curiosidad antes de acercarse lentamente. Cuando estuvo a su lado, don Mario lo acarició suavemente, notando lo suave que había vuelto a ser su pelaje. En ese instante, comprendió que, más allá de las dificultades que había enfrentado, había encontrado lo que tanto había buscado: un propósito. Max y Nube llegaron rápidamente, y juntos formaron un círculo alrededor de él, como si celebraran su unión. Bruno, sin embargo, no se quedó atrás. Se acercó con cautela y se tumbó junto a don Mario, aceptando finalmente su lugar en esa familia que lo había salvado. Don Mario los miró a los tres, una sonrisa llena de gratitud iluminando su rostro. No podía pedir más. Había visto su vida transformada por el amor de estos animales, y sentía que, de alguna manera, ellos le habían dado un propósito renovado, una razón para seguir adelante. Esa noche, mientras todos descansaban, don Mario se sentó junto a la ventana, observando el cielo estrellado. Pensó en todo lo que había vivido, en las pérdidas y en las alegrías, en las pruebas que la vida le había puesto en el camino. Pero en ese momento, lo único que importaba era que, ahora,
tenía lo que necesitaba: compañía, lealtad y amor. Con el corazón lleno de agradecimiento, se quedó allí, observando las estrellas, sabiendo que había hecho lo correcto. Al día siguiente, don Mario decidió llevar a Bruno al parque por primera vez desde su recuperación. Aunque Max y Nube ya conocían el lugar, para Bruno era un mundo nuevo, un mundo que pronto aprendería a disfrutar. Cuando llegaron, Bruno olió el aire con curiosidad, sus orejas erguidas, disfrutando de la libertad que le ofrecía el espacio abierto. Max, con su energía de siempre, comenzó a correr alrededor, y Nube, aunque más tranquila, se acercó a él como si quisiera mostrarle todo lo que había aprendido. Bruno, sin dudarlo, los siguió. Don Mario los observaba desde una banca, sintiendo una gran satisfacción al ver a los 3 perros correr y jugar juntos. Era como un sueño hecho realidad. El dolor que había experimentado en su pecho, la incertidumbre de los días anteriores, todo eso parecía haberse disipado en ese momento de paz. Los perros, tan sencillos y tan leales, habían cambiado su vida de una manera profunda y significativa. En sus ojos, veía la pureza de su amor incondicional, y en el fondo, sabía que esa era la verdadera fuerza que había marcado su vida. En los días siguientes, don Mario y sus 3 perros establecieron una nueva rutina. Cada mañana, Max y Nube se adelantaban al jardín, corriendo por toda la propiedad, mientras Bruno los observaba desde su lugar preferido. Por la tarde, salían a caminar juntos, explorando nuevos caminos, compartiendo momentos de complicidad. Aunque don Mario había aprendido a no dar por sentadas las pequeñas cosas de la vida, ahora entendía que esos momentos, aparentemente simples, eran los más valiosos. El amor que compartían en su pequeño hogar se volvía cada vez más fuerte. Max y Nube, aunque no siempre comprendían la necesidad de Bruno de adaptarse a su propio ritmo, lo aceptaron sin dudar. Bruno, por su parte, aprendió a confiar en ellos, y aunque aún no mostraba la energía que Max derrochaba en cada momento, su bienestar era evidente. El lazo que formaban era irrompible. Un día, mientras don Mario se encontraba en su jardín, sentado en su silla con Max y Nube cerca de él, pensó en cómo habían llegado a este punto. Había tomado decisiones difíciles, pero nunca se había arrepentido. A veces, la vida te lleva por caminos inciertos, pero siempre hay algo que nos guía. Para don Mario, ese algo había sido el amor de sus perros, la lealtad y la fuerza que ellos le brindaban. A lo lejos, Bruno correteaba detrás de Max, mientras Nube lo observaba desde una esquina del jardín. Don Mario, con una sonrisa tranquila en el rostro, se dio cuenta de que había encontrado su hogar, no en las paredes que lo rodeaban, sino en los corazones de los animales que lo habían acompañado. Esa era la verdadera casa, un lugar lleno de amor, donde la lealtad no se pregunta, donde el cariño es incondicional. La vida de don Mario había cambiado, pero no por las circunstancias que había enfrentado, sino por lo que había descubierto a lo largo de esos momentos difíciles. Había aprendido que, a veces, todo lo que necesitamos es un poco de amor y compañía para seguir adelante. Y, en su caso, esos 3 perros le habían mostrado exactamente eso. Había encontrado lo que había estado buscando durante tanto tiempo, su propósito. Y, con ello, la paz que solo la verdadera familia puede dar. Juntos, don Mario y sus 3 perros caminaron hacia el atardecer, dejando atrás un rastro de huellas en la tierra, simbolizando que, aunque el camino nunca es sencillo, siempre hay algo que hace que cada paso valga la pena. El viaje, al fin, había llegado a su fin.